Una limpiadora con un hijo enfermo fue humillada y despedida por su jefe. Días después casi se desmaya al ver el saldo de su cuenta bancaria. Lucia, una mujer de baja estatura y cabellos oscuros siempre recogidos en una cola de caballo baja, fregaba el piso de mármol de la oficina con una eficiencia que solo años de práctica podrían proporcionar. A pesar de sus 40 años y los dolores ocasionales en la espalda, mantenía un ritmo ágil, moviéndose por el amplio espacio con un trapeador que ya parecía una extensión de sus brazos. Las arrugas en su rostro no solo indicaban su edad, sino también la vida de preocupaciones y desafíos que había enfrentado, siempre con una sonrisa amable para quienes pasaban. Mientras terminaba de limpiar el último rincón de la oficina, el sonido de pasos pesados resonó por el corredor. El señor Carvalho, el jefe, con su postura rígida y semblante severo, se acercaba rápidamente. Lucia ya conocía esos pasos y sabía que raramente traían buenas noticias. Se enderezó, poniendo la mano en la cintura para aliviar un poco el dolor, y se giró para enfrentarlo. «Lucia, necesito hablar contigo», dijo el señor Carvalho, su voz sonando más fría que lo usual. «Ven a mi oficina ahora». Sin esperar respuesta se giró y caminó de vuelta a su oficina, las manos cruzadas detrás de la espalda. Todos en la oficina comenzaron a mirar a Lucia, quien sintió sus mejillas calentarse de vergüenza. «¿Qué querrá el señor Carvalho conmigo?», se preguntaba ella, nerviosa. Con el corazón latiendo más rápido, Lucia lo siguió, sintiendo una ansiedad creciente. Al entrar en la sala encontró al señor Carvalho ya sentado detrás de su gran escritorio de caoba, el rostro inexpresivo. «Siéntese», ordenó él, señalando la silla frente a la mesa. Lucia obedeció, su mente girando con posibles razones para aquel encuentro súbito. «Señor Carvalho, ¿ha ocurrido algo?». Su voz temblaba ligeramente, la incertidumbre haciendo sus palabras casi un susurro. «Iré directo al grano, Lucia, no puedo seguir teniéndote como empleada», declaró él sin un ápice de excitación o simpatía. Las palabras golpearon a Lucia como un puñetazo. «Pero, señor Carvalho, siempre hice todo lo que me pidieron, siempre llegué a tiempo, nunca falté». Su voz fallaba mientras intentaba asimilar la noticia. «La verdad es que has sido una empleada extremadamente incompetente. En lugar de trabajar, pasabas mucho tiempo mirando al vacío. Esta empresa es para personas competentes, algo que tú no eres. Ordeno que desocupes tu armario y dejes el edificio inmediatamente», continuó él, ya volviendo su atención a los papeles frente a él, como si Lucia ya no estuviera allí. Lucia se levantó, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Entiendo, señor Carvalho». «Con permiso», dijo ella, su voz embargada por la emoción. Caminando de vuelta a su armario, las palabras del señor Carvalho resonaban en su mente, cada paso pareciendo más pesado que el anterior. Mientras vaciaba su armario, las lágrimas corrían libremente. «¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? Y la escuela de mi hijo», murmuraba para sí misma, cada recuerdo de su rutina y las pequeñas alegrías que el trabajo le proporcionaba ahora teñidas con el dolor de la pérdida. Colocó sus pertenencias personales en una caja de cartón, el peso de la incertidumbre y el miedo acomodándose en sus hombros. Todo el oficina comenzó a mirarla, sin embargo el señor Carvalho salió de su oficina y, al notar a Lucia, su mirada se volvió furiosa. «Eres una incompetente, inútil, anda ya, quiero que te vayas de aquí ya», gritó él, humillándola frente a todos. «Sal de mi empresa», ordenó él, haciendo que los ojos de Lucia se llenaran de lágrimas. Lucia dejó la oficina con la cabeza baja, intentando ignorar las miradas de pena y murmullos de sus colegas. Ella sujetaba la caja de cartón apretada contra el pecho, como si intentara contener el tumulto de emociones que amenazaban desbordarse. Las palabras crueles del señor Carvalho aún resonaban en sus oídos mientras cruzaba el vestíbulo, cada paso un recordatorio de la humillación que acababa de sufrir. Al llegar a casa, un pedazo de papel pegado en la puerta captó su atención. Con manos temblorosas leyó el aviso de desalojo. El alquiler estaba atrasado por 2 meses. Las lágrimas, que hasta entonces había logrado contener, finalmente escaparon. «¿Cómo voy a resolver esto?», se preguntaba ella desesperada. El salario que recibía apenas cubría los gastos médicos de su hijo menor, João, cuya salud había deteriorado rápidamente en los últimos meses debido a una enfermedad crónica. Dentro de casa el ambiente era sombrío.
Las paredes parecían cerrarse sobre ella, cada rincón un recordatorio de las dificultades que parecían no tener fin. Lucia colocó la caja sobre la mesa, dejándose caer en una silla mientras intentaba reunir sus pensamientos. ¿Qué voy a hacer ahora? La pregunta resonaba en su mente cada vez más urgente. La situación de João agravaba todo. Recientemente había tenido otra crisis y los médicos alertaron que los tratamientos necesarios se volverían aún más frecuentes y costosos. Lucia siempre había hecho malabares con las finanzas para asegurar que nada le faltara a su hijo, pero ahora, sin empleo y con la amenaza de perder su hogar, la realidad de su impotencia la golpeó con toda su fuerza. Ella preparó la cena para el hijo, quien comenzó a quejarse de dolor. Como había orientado el médico, Lucia le dio el medicamento, pero constató que era el último comprimido de la caja. «Necesito encontrar una salida, por ti, João», pensó ella justo cuando el hijo se dormía después de que el medicamento hiciera efecto. «Dios mío, ¿cómo voy a pagar el medicamento de João? Dame una salida, por favor». Lucia rezó, con su fe inquebrantable. Dormir parecía imposible para ella debido a su nerviosismo. Acostada en su cama, las preocupaciones giraban en su mente, un torbellino que no dejaba espacio para nada más. Fue entonces cuando decidió verificar su cuenta bancaria en línea, un último intento de planificar los próximos pasos, aunque sabía que poco o nada quedaba allí. Con el corazón apretado, Lucia accedió a su cuenta, esperando ver el saldo negativo o casi nulo que tanto temía. Sin embargo, lo que vio en la pantalla la hizo parpadear en incredulidad. Su saldo mostraba una cantidad que nunca imaginó poseer. Esto no puede ser real», susurró, temiendo que incluso hablar demasiado alto pudiera hacer que esos números desaparecieran. «Han depositado una fortuna en mi cuenta bancaria». Lucia miraba la pantalla del computador incrédula. La luz azul se reflejaba en su rostro cansado, iluminando las lágrimas que aún marcaban sus mejillas. «Esto debe ser un error», murmuró la pantalla parpadeando como si desafiara su confusión. Con dedos temblorosos actualizó la página, pero el número permanecía el mismo. Una fortuna, inexplicablemente depositada en su cuenta. Se levantó de la silla sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Con esto podría pagar el tratamiento de João, el alquiler, todo. La posibilidad traía un alivio momentáneo, pero la incertidumbre aún pesaba en su corazón. ¿De dónde vino esto? ¿Y si es un error y me lo piden de vuelta? En ese momento un gemido débil proveniente del cuarto de João cortó la quietud de la noche. Lucia corrió hacia él, encontrando al hijo retorciéndose de dolor en su cama. «Mamá, duele mucho», lloriqueó João sujetando el estómago con las pequeñas manos. «Te llevaré al hospital, mi amor. Todo va a estar bien», dijo Lucia, intentando esconder el pánico en su voz. Rápidamente se puso una chaqueta sobre el pijama y ayudó a João a levantarse. Su pequeño cuerpo mucho más ligero de lo que debería ser. En el camino al hospital, el silencio solo era interrumpido por la respiración entrecortada de João. Lucia conducía con una mano en el volante y la otra sosteniendo la mano de su hijo. «Aguanta fuerte, estamos casi allí», susurró ella, una plegaria silenciosa acompañando cada palabra. Al llegar al hospital, Lucia cargó a João hasta la sala de emergencias. «Por favor, mi hijo necesita ayuda», imploró a la enfermera que se acercó a ellos. La mujer, percibiendo la urgencia, llamó inmediatamente a un médico. Mientras João era examinado, Lucia esperaba en el corredor, caminando de un lado a otro. La incertidumbre sobre el origen del dinero en su cuenta y el miedo por la salud de su hijo se entrelazaban, cada pensamiento un tormento a su sanidad. «¿Y si uso este dinero para pagar el hospital y luego tengo que devolverlo? ¿Qué hago?», se preguntaba, sintiéndose paralizada por la indecisión. Pronto apareció el médico, su expresión seria transmitiendo noticias que Lucia temía. «Su situación es grave. Necesitamos internarlo inmediatamente para más exámenes y tal vez una cirugía. Tiene una obstrucción intestinal que necesita ser resuelta. La condición de salud crónica de su hijo no será barata, pero si no recibe el tratamiento, temo por la vida de su hijo», dijo el médico con sinceridad. «Pero doctor, ¿cómo? Yo pagaré», dijo Lucia rápidamente, el miedo de perder la oportunidad de tratamiento para João superando su preocupación por el dinero misterioso.
Lucia sabía que debería hablar del dinero con la policía, pero lo más importante era asegurar la vida de su hijo. Después encontraría la manera de reponer el dinero. Vamos a cuidar de él. Si puede pagar, vamos a preparar todo. Puede autorizar los procedimientos aquí, explicó el médico, extendiéndole los formularios. Mientras Lucia llenaba los papeles con el bolígrafo temblando en sus manos, tomó una decisión. Voy a usar este dinero. Es una oportunidad para salvar a João. Este dinero asegurará la vida de mi hijo. Necesito confiar en eso, pensaba, cada palabra llenándola de una determinación cautelosa. Después de firmar los documentos, Lucia se sentó al lado de la cama de João, sosteniendo su mano mientras él se dormía bajo el efecto de la medicación. Voy a descubrir todo sobre este dinero, mi hijo, pero primero voy a asegurar que estés bien, susurró, una promesa silenciosa entre ella y la oscuridad de la sala. En los días siguientes, Lucia estuvo al lado de la cama de João, observando cada mejora y cada sonrisa frágil que su hijo le ofrecía. Aunque preocupada por el origen misterioso del dinero, utilizó los fondos para liquidar las deudas inmediatas y asegurar la continuidad del tratamiento médico de su hijo. Todo está bien ahora, João, verás, todo va a estar bien, susurraba constantemente, intentando convencerse más a sí misma que a su hijo. Cuando João finalmente recibió el alta, el alivio de Lucia fue palpable. Sin embargo, el médico la alertó con seriedad. Él está mejor ahora, pero necesitará continuar el tratamiento. No podemos correr el riesgo de interrumpirlo porque podría volver al hospital. Lucia asintió, comprendiendo la gravedad de la situación mientras ayudaba a João a acomodarse en la silla de ruedas. Al llegar con su hijo del hospital, Lucia pasó por la acera y encontró a su vecina, doña María, desmayada en la puerta de su casa. Sin dudarlo, llamó a la ambulancia y comenzó a prestar socorro a la vecina, pero tan pronto como el esposo de la mujer llegó, él le dijo que no tenían dinero para ir al hospital y pagar los gastos médicos. Entonces Lucia utilizó parte del dinero para dar al hombre. Un gesto de bondad que no pasó desapercibido por la comunidad. Sin embargo, algunos días después no todos veían sus acciones con buenos ojos. El resentimiento comenzó a crecer entre algunos vecinos. Murmullos de envidia y sospechas sobre la súbita fortuna de Lucia comenzaron a esparcirse por las estrechas casas del vecindario. ¿Cómo ella, una simple limpiadora, de repente tiene tanto dinero así? Algo no está correcto. Pagó el tratamiento de su hijo y de la vecina, comentaban en las esquinas. Lucia sabía que necesitaba resolver el desorden que estaba su vida. Al amanecer ya estaba de pie, la casa aún envuelta en la penumbra del inicio del día. Decidida a desvelar el origen de ese dinero, encendió la computadora para revisar el saldo e imprimir el estado de cuenta. Vamos a ver qué está pasando aquí, murmuró Lucia, tecleando la contraseña con dedos que todavía temblaban. Cuando la pantalla finalmente cargó, el número que apareció hizo que su corazón se parara por un instante. El saldo había disminuido significativamente. ¿Pero cómo? No autoricé ninguna transacción. Hizo clic en los detalles, buscando alguna explicación para la desaparición misteriosa del dinero. Esto no puede estar sucediendo, susurró para sí misma, los ojos muy abiertos recorriendo las transacciones listadas. Todas eran desconocidas, ninguna de ellas hecha por ella. La respiración de Lucia se volvió pesada, el peso de la incertidumbre volviéndose casi insoportable. Si el dinero desaparece, no tendré cómo pagar el tratamiento de João, pensó ella, temiendo por la vida de su hijo. Esa era su única alternativa, ya que ningún trabajo pagaría una cantidad tan alta como el tratamiento de su hijo. Lucia decidió que necesitaba un plan para investigar por su cuenta sin involucrar al banco más de lo necesario. Comenzó revisando todas las transacciones bancarias de nuevo, anotando cada detalle que parecía fuera de lo común. Cada transacción extraña, cada fecha y hora fue meticulosamente registrada en un cuaderno que empezó a parecer más un diario de investigaciones. Mientras tanto, Lucia mantenía una vigilancia discreta sobre la salud de João y los gastos médicos, asegurando que el tratamiento no se interrumpiera. Empezó a buscar en internet si alguien más había tenido algún cambio en su saldo bancario, hasta que un mensaje de una mujer llamó la atención de Lucia. Vi algo extraño en mi cuenta el otro día. Un valor alto en dinero apareció y poco después comenzaron a surgir cobros exorbitantes. Perdí todo el dinero que tenía
incluso el que recibí antes de la transacción misteriosa. Dijo una de las personas en internet. Ella se preguntaba si debería devolver el dinero, llamar a la policía, pero la imagen de Joao, durmiendo tranquilamente y con la salud mejorando, reafirmaba que tenía que hacer todo lo que pudiera por él. «Por ti, mi hijo, voy hasta el fin», prometió Lucia, cerrando la computadora portátil y preparándose para lo que vendría. Lucia, hasta las últimas semanas, era una mujer honesta, tenía un trabajo sencillo y nunca necesitó recurrir a cosas ilícitas. Sin embargo, la desesperación por ver a su hijo padecer la llevó a tomar medidas drásticas para asegurar la vida de su niño. Joao, a pesar de estar mejorando, aún parecía tan frágil y pequeño para enfrentar un problema de salud tan grave. Lucia no podía imaginar cómo sería su vida sin su hijo. Por eso, sabía que haría lo que fuera hasta que el tratamiento estuviera completado. Al día siguiente, Lucia notó que otra gran cantidad había sido retirada de su saldo. Ahora casi no tenía suficiente para pagar la próxima consulta de Joao. Entonces, Lucia tomó su computadora portátil y comenzó a investigar, hasta que logró seguir la pista de las transacciones misteriosas que, para su sorpresa y horror, apuntaban a una fuente inesperada: el propio gerente de su banco, un hombre llamado señor Almeida. «No puede ser», murmuró para sí misma, revisando los datos para estar segura de que no había error. Las evidencias eran claras. Las transacciones llevaban directamente a la cuenta personal del gerente, y no solo a su cuenta, sino también a varias otras cuentas en el extranjero vinculadas a él. Lucia sabía que tenía que denunciar, sin embargo, el miedo de no tener tratamiento para su hijo la hacía temblar. «¿Y si me quedo con el dinero un poco más?», pensaba ella, y al mismo tiempo dudaba. «Pero ¿y si Joao empeora y no tengo cómo pagar su tratamiento?», debatió consigo misma incansablemente, hasta que tomó la decisión que dejó su corazón de madre apretado con un dolor sofocante. «Soy una persona honesta y necesito seguir siendo así. Encontraré otra manera de salvar a mi hijo», decidió ella. Pero entonces miraba a Joao, jugando tranquilo y finalmente recuperando la salud, y sabía que no podía dejar pasar esto. «Tengo que ser un ejemplo para ti, Joao». Decidida, Lucia se arregló y fue al banco, determinada a confrontar al señor Almeida antes de ir a la comisaría. Llegó temprano, las manos frías de nerviosismo, pero la determinación firmando cada paso que daba hacia la oficina del gerente. Al llegar estaba agitada, pero había decidido confrontarlo para saber la verdad antes de ir a la policía. «Señor Almeida, mi nombre es Lucia. Soy cliente de este banco desde hace muchos años. Necesito hablar con usted». Lucia comenzó en cuanto entró en su oficina, cerrando la puerta detrás de sí con un clic suave. La expresión de él era tranquila, pero había un brillo cauteloso en sus ojos. «Señora Lucia, ¿en qué puedo ayudarla hoy?», preguntó él, su voz tranquila ocultando la sorpresa de verla allí. Lucia notó que el hombre estaba nervioso, pues se movía inquietamente y también derramaba varios objetos desde que ella llegó. «No finja conmigo, señor Almeida. Sé sobre las transacciones. Sé que usó mi cuenta para esconder dinero sucio. ¿Cómo pudo?», Lucia dijo, la voz firme a pesar del temblor interno que sentía. El semblante del gerente cambió entonces, la máscara de cortesía cayendo por un momento antes de que se recomponiera. «Lucia, creo que estás mal informada. Esas son acusaciones serias y si yo fuera tú, tendría mucho cuidado con lo que dices». «Tengo pruebas, señor Almeida». «No piense que quedará impune. No voy a dejar esto pasar», Lucia replicó, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. «No sabes con quién estás tratando, Lucia. Te aconsejaría que pienses muy bien en tu próximo paso. Tuviste transacciones muy sospechosas en tu cuenta hace unos días y no las reportaste a la policía. No seré el único perjudicado. Puedo bloquear tu cuenta en cualquier momento. Pero todo lo tuyo será bloqueado. Probablemente serás arrestada», él dijo, su voz baja y amenazadora. «No, por favor, mi hijo está enfermo. Él solo me tiene a mí para cuidarlo». Lucia lloró, con miedo de que el hombre cumpliera sus amenazas. Joao moriría sin los cuidados de su madre. «Entonces, Lucia, sugiero que guardes lo que sabes y que no vayas a la policía. De lo contrario, serás arrestada y tu hijo quedará sin madre. ¿O serías tú quien quedaría sin tu hijo?», ironizó él, sin importarle la aflicción de Lucia y sus miedos de madre.
Lucia salió de la sala rápidamente, su corazón latiendo desordenadamente. Sabía que se había metido en algo muy peligroso, pero también sabía que no había vuelta atrás. Al dejar el banco, Lucia notó que un coche la seguía desde que salió de casa. Había visto el mismo vehículo con la misma placa por la mañana. Con el corazón en la boca, Lucia apresuró el paso, intentando perder a su seguidor en las calles concurridas. «¿Qué hice?», pensaba, temiendo por su seguridad y aún más por la seguridad de João. Hizo lo que pudo para despistar al coche, sin embargo, ¿hasta cuándo podría huir? Si iba a la policía, ellos lo sabrían. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a la comisaría, Lucia recibió una llamada de su vecina, doña Carmen. «Lucia, João no se siente bien. Ven a casa», dijo ella desde el otro lado de la línea, nerviosa por el estado de salud del niño. Lucia hizo todo lo posible por llegar más rápido a su hijo, su corazón angustiado por el miedo a que ocurriera lo peor. «Aguanta, João, estoy llegando», decía ella, mientras se dirigía a su casa. Al llegar encontró a João casi desmayado en los brazos de su vecina. «Le di los medicamentos, pero no está mejorando», explicó la vecina. Inmediatamente Lucia prestó los primeros auxilios a su hijo mientras pedía que la vecina llamara a la ambulancia. El camino hasta el hospital fue desesperante. Lucia nunca había visto a su hijo con la respiración tan débil. Sabía que lo que quedaba en su cuenta difícilmente sería suficiente para pagar el hospital. El hospital estaba agitado, pero Lucia apenas percibía el ajetreo a su alrededor. Su enfoque estaba en João, cuya condición parecía deteriorarse con cada minuto que pasaba. Sentada al lado de su cama en la sala de emergencias, sostenía la mano pequeña y fría de él, susurrando palabras de consuelo, aunque su propio corazón estuviera tomado por el miedo. «Vamos a hacer todo lo que podamos, señora», dijo el médico, acercándose con una expresión grave. «Pero el tratamiento necesario es bastante costoso. Necesitamos comenzar lo antes posible para garantizar la mejor oportunidad de recuperación para él». «Yo conseguiré el dinero. Por favor, solo comiencen el tratamiento», imploró Lucia, la voz cargada de emoción. El médico asintió con una expresión comprensiva y se alejó para preparar las medicaciones. Lucia tomó su teléfono con manos temblorosas para transferir lo necesario. Accedió a la aplicación del banco, su corazón latiendo con esperanza. Sin embargo, al intentar ingresar a su cuenta, un mensaje de error apareció en la pantalla. «Acceso a la cuenta temporalmente bloqueado por cuestiones de seguridad», decía la notificación. «No, esto no puede estar sucediendo ahora», murmuró Lucia para sí misma, intentando de nuevo, pero sin éxito. Sintió una ola de pánico subir por su cuerpo. Sin acceso a los fondos, ¿cómo pagaría por el tratamiento de João? Lucia llamó al banco de inmediato, su voz temblorosa mientras explicaba la situación al operador. «Por favor, tiene que ayudarme. Mi hijo está en el hospital. Necesito ese dinero». «Señora, entiendo su situación, pero con el bloqueo reciente por actividades sospechosas, necesitamos que la señora venga personalmente al banco para resolver esta cuestión», explicó el operador, su voz calmada en contraste con la urgencia que Lucia sentía. Desesperada, Lucia miró a João, quien respiraba con dificultad. «Aguanta fuerte, mi amor. Mamá va a resolver esto», dijo acariciando su rostro pálido. Con lágrimas en los ojos, pidió hablar por teléfono con el señor Almeida, determinada a liberar los fondos de cualquier manera, costara lo que costara. Tan pronto como el señor Almeida respondió, Lucia fue directo al grano. «Necesito que el bloqueo de mi cuenta sea retirado. Mi hijo está en el hospital esperando un tratamiento que no puedo pagar mientras ustedes retienen mi dinero. Señora, estamos haciendo esto para proteger a la señora y al banco de más fraudes», intentó explicar el gerente, pero Lucia estaba más allá del punto de discusiones racionales. «No me importan sus explicaciones ahora. Mi hijo me necesita. Necesito ese dinero», insistió Lucia, su voz elevada atrayendo miradas de otros pacientes del hospital. El gerente tardó en responder. «Voy a ver qué puedo hacer», dijo, aumentando la aprensión de Lucia. Tras algunos momentos tensos habló. «Si consigo liberar el acceso temporalmente, ¿podría mantener su discreción?», preguntó, haciendo que Lucia sintiera su corazón acelerarse. Tendría que aliarse con un criminal para salvar a su hijo. «Soy una mujer honesta, señor Almeida. Ayúdeme. No puedo perder a mi hijo», rogó,
hablando más para sí misma que para el hombre. Las cosas en el banco están complicadas, están investigando. Si no libero el dinero ahora, tal vez no pueda hacerlo en el futuro. De hecho, aún no estoy seguro si podré liberar. Será un intento a cambio de su silencio, dijo él. Lucia vio a su hijo resoplar, quedando con el rostro rojo por la falta de aire. Haga lo que sea necesario, de inmediato, dijo ella llorando de desesperación. El señor Almeida aceptó y tan pronto como Lucia terminó la llamada, estaba temblando. Gritó para llamar al médico nuevamente, nerviosa. Por suerte él todavía estaba cerca de João y pudo comenzar el tratamiento. Tan pronto como João volvió a respirar regularmente, Lucia fue directamente al mostrador de pagos, lista para asegurar el tratamiento de João. Vamos a cuidar de esto ahora, dijo, mientras pasaba la tarjeta cerrando los ojos y esperando lo mejor. Sin embargo, cuando abrió los ojos y vio la pantalla del terminal pidiendo autorización, su corazón se detuvo. ¿Qué haría si el pago no fuera aprobado ahora? El terminal de pago emitió un bip largo y la pantalla finalmente mostró el mensaje «Autorización concedida». Lucia respiró profundamente, sintiendo un alivio inmenso mientras lágrimas de gratitud le corrían por el rostro. «Gracias, gracias», murmuró casi inaudible, su corazón aún latiendo desordenadamente por el miedo que casi la consumió momentos atrás. Se giró y corrió de vuelta al lado de João, cuyo tratamiento ya había comenzado. Los médicos trabajaban rápidamente, administrando los medicamentos necesarios. La mejoría de João fue casi inmediata, su respiración estabilizándose, el color retornando a su rostro. Lucia sostuvo la mano de João, sintiendo la vida pulsar más fuerte en las venas de su hijo. «Vas a estar bien, mi amor. Mamá está aquí», susurró, permitiéndose un momento de alivio en la tormenta que era su vida ahora. Sin embargo, el alivio fue breve. La tranquilidad del cuarto de hospital fue abruptamente interrumpida por el sonido de pasos pesados y voces autoritarias. Lucia levantó la mirada, su corazón hundiéndose al ver a dos policías uniformados acercándose, uno de ellos sosteniendo un documento. «¿Lucia Gómez?», uno de los oficiales llamó, su voz firme e incuestionable. «Sí, soy yo. ¿Qué está pasando?». Lucia respondió, intentando mantener la calma, aunque su estómago se retorcía con un nuevo miedo. «Señora Gómez, tenemos una orden de arresto en su nombre por sospecha de fraude bancario y lavado de dinero», declaró el otro policía, mostrándole el papel. «Necesita venir con nosotros ahora». «No, por favor», Lucia imploró, las palabras saliendo en un torrente frenético. «Mi hijo acaba de ser estabilizado. No puedo dejarlo». «Entendemos su situación, pero necesitamos que coopere y venga con nosotros para aclarar todo en la comisaría», insistió el primer policía, su expresión impasible. Lucia miró desesperadamente a João, que estaba lentamente recuperando la conciencia. «Mamá, ¿qué está pasando?», murmuró él confundido y asustado. «Todo va a estar bien, querido. Solo voy a resolver un malentendido y vuelvo». Lucia intentó sonreírle, escondiendo el pánico y la incertidumbre que sentía. Ella se giró hacia los policías, asintiendo con la cabeza en resignación. «Iré con ustedes, pero por favor déjenme avisar a la enfermera para que cuide de mi hijo mientras yo no esté». Los policías accedieron y Lucia llamó rápidamente a la enfermera, explicando brevemente la situación y asegurando que João no quedaría solo. Con el corazón pesado siguió a los policías por el corredor, cada paso alejándola de João, cada paso llevándola hacia un futuro incierto. «Solo quería salvar a mi hijo», pensaba Lucia, mientras era escoltada por los pasillos del hospital. La realidad de su situación empezaba a asentarse, cada paso un eco de sus decisiones pasadas. Sabía que las próximas horas serían cruciales para determinar el rumbo de su vida y la de su hijo. Mientras Lucia era conducida fuera del hospital, sentía cada mirada dirigida hacia ella, cargada de juicio y sospecha. El trayecto hasta la comisaría fue silencioso, excepto por el sonido amortiguado del radio de la policía, que ocasionalmente emitía comunicaciones ininteligibles. Lucia estaba perdida en sus pensamientos, intentando organizar sus argumentos y cómo podría explicar la situación sin comprometerse aún más. Al llegar a la comisaría, Lucia fue llevada a una sala de interrogatorio, un espacio estéril con solo una mesa y algunas sillas. Pronto entró un detective,
su postura rígida, pero la mirada no totalmente desprovista de empatía. «Señora Gómez, soy el detective Moraes. Estoy aquí para entender mejor su situación antes de tomar cualquier decisión judicial. Por favor, cuénteme todo desde el principio», comenzó él, abriendo su cuaderno de notas. Lucia respiró profundamente, la incertidumbre aún dominando sus pensamientos, pero sabía que esta era su oportunidad de intentar aclarar las cosas. Comenzó a relatar todo, desde la aparición repentina del dinero en su cuenta bancaria hasta los eventos que llevaron a su arresto. Explicó sobre la condición de salud de João, las transacciones misteriosas y su intento desesperado de salvar la vida de su hijo. «Entiendo que parece sospechoso, pero soy solo una madre intentando salvar a su hijo. Sé que debería haber denunciado antes, pero estaba desesperada por ayudar a mi hijo», concluyó Lucia, las lágrimas amenazando con escapar mientras luchaba por mantener la compostura. El detective Moraes la observó atentamente, anotando cada detalle. «¿Y sobre el gerente del banco, el señor Almeida, mencionó que él sabía de las transacciones?» «Sí, lo confronté y dije que denunciaría. Sin embargo, el señor Almeida insinuó que podría bloquear mi cuenta en cualquier momento. Él sabía sobre el dinero y hasta sugirió que mantuviera silencio sobre el asunto», respondió Lucia, sintiendo una ola de ira al recordar la amenaza velada. El detective asintió, anotando más información. «Esto es muy serio. Necesitaremos investigar esto más a fondo. Por ahora la mantendremos aquí hasta que podamos verificar todas sus afirmaciones. Es un procedimiento estándar y también para su propia seguridad», explicó. Lucia asintió, desolada, dándose cuenta de que no tenía otra opción más que cooperar. «Por favor, solo ayúdenme. Mi hijo me necesita, él no tiene a nadie más», pidió, su voz casi un susurro. «Haremos lo posible, señora Gómez, se lo prometo», dijo el detective Moraes, levantándose y saliendo de la sala, dejando a Lucia sola con sus pensamientos y miedos. Mientras Lucia esperaba en la sala fría y aislada de la comisaría, pensaba en João, esperando que él estuviera seguro y siendo bien cuidado. La incertidumbre sobre el futuro la atormentaba, pero la determinación de mantener la salud de su hijo la mantenía firme. «Voy a salir de esta por ti, João», murmuró para sí misma, aferrándose a la pequeña llama de esperanza que aún ardía en su corazón. Mientras Lucia permanecía en la fría sala de interrogatorios de la comisaría, el peso de la incertidumbre y el miedo se volvían casi insoportables. Cada minuto que pasaba parecía una hora. Cada sonido en el corredor la hacía saltar, esperando noticias, cualquier noticia, sobre su situación o sobre João. Después de algunas horas que parecieron una eternidad, el detective Moraes regresó, su rostro llevando un semblante grave que no parecía presagiar buenas noticias. «Señora Gómez, hemos hablado con el banco y comenzamos a verificar sus afirmaciones. Sin embargo, hay complicaciones», comenzó, sentándose frente a ella con una carpeta llena de documentos. «¿Complicaciones? ¿Qué quiere decir? ¿Mi hijo está bien? Por favor, necesito saber», Lucia imploró, la ansiedad evidente en su voz temblorosa. «Su hijo está estable por ahora, según el hospital. Pero sobre su caso, encontramos registros de que las transacciones sospechosas realmente fueron autorizadas desde un computador de su residencia», explicó Moraes, abriendo la carpeta y mostrándole algunos documentos. «Eso es imposible, yo no hice esas transacciones. Alguien debe haber invadido mi casa o algo así. Solo soy una madre intentando salvar a su hijo, no sé nada sobre estos procedimientos técnicos. Lo más lejos que llegué fue hacer una búsqueda». Lucia respondió, la frustración y el miedo moldeando sus palabras. «Entendemos, pero eso complica su situación. Necesitamos investigar más a fondo. Mientras tanto, por precaución tendremos que mantenerla bajo custodia. Su asociación con el dinero sospechoso y las amenazas del gerente del banco hacen esencial que la mantengamos en seguridad y aislada mientras seguimos adelante», dijo el detective, cerrando la carpeta con un chasquido seco. Lucia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Custodia? Pero ¿y mi hijo? Necesito estar con él. No pueden hacer esto. Yo no hice nada malo», dijo, su voz elevándose en desesperación. «Entiendo y simpatizo con su situación, señora Gómez, pero tenemos procedimientos que seguir. También es por su propia seguridad, considerando las amenazas que mencionó».
Moraes intentó explicar, su voz manteniendo una calma profesional que contrastaba agudamente con el tumulto emocional de Lucia. Llevada a una pequeña celda dentro de la comisaría, Lucia se sentó en un banco duro, las manos temblando mientras intentaba asimilar la realidad de su situación. El aislamiento y la incertidumbre sobre el futuro la envolvían como una niebla densa, haciéndole difícil pensar o respirar. Mientras caía la noche, Lucia se encontraba sola con sus pensamientos, cada vez más consumida por la preocupación por João y por la angustia de su propia impotencia. «¿Cómo voy a protegerte ahora, João?», susurró en la oscuridad, sus palabras perdidas en el silencio de la celda. La tensión aumentó cuando en medio de la noche, Lucia oyó pasos acercándose a su celda. Un guardia apareció en la puerta, una expresión solemne en su rostro. «Señora Gómez, el detective Moraes quiere verla. Hay novedades sobre el caso», anunció, desbloqueando la puerta con un clic metálico. Lucia se levantó rápidamente, el corazón palpitante con la esperanza de buenas noticias, pero también temiendo lo que podría venir a continuación. Al entrar en la sala de interrogatorios, Lucia fue recibida no solo por el detective Moraes, sino también por un hombre que no reconoció. Tenía una postura confiada, vestía un traje bien cortado y observaba a Lucia con una expresión meditativa. Al lado de él, una maleta de cuero estaba apoyada en la mesa. «Señora Gómez, este es el señor Renato Vargas. Es un abogado especializado en derecho penal y ha accedido a representarla en este caso», presentó el detective Moraes, un gesto que sorprendió a Lucia, encendiendo una chispa de esperanza. «Buenas noches, Lucia. He leído sobre su caso y estoy aquí para ayudarla a pasar por esta situación difícil», dijo Renato extendiendo la mano para un apretón firme. «Voy a asegurar que tenga todo el apoyo necesario». «Gracias, señor Renato», Lucia respondió, sintiendo que un peso se aliviaba ligeramente de sus hombros. «Realmente no sé mucho sobre lo que pasó antes de que el dinero entrara en mi cuenta. Solo estoy intentando cuidar de mi hijo». «Lo entiendo perfectamente y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para aclarar su situación y asegurar que pueda volver con su hijo lo antes posible», aseguró Renato, sentándose junto a ella y abriendo su maleta para sacar algunos documentos. El policía la dejó sola con el abogado y Renato comenzó a revisar los detalles del caso con Lucia, explicando cada paso que tendrían que tomar. «Primero, vamos a solicitar que revisen todas las acusaciones contra usted, porque es una situación delicada. También vamos a impugnar la solicitud de bloqueo en su cuenta e investigar más a fondo las alegaciones de fraude asociadas al gerente del banco», detalló el abogado. Mientras discutían, Renato tomaba varias notas, haciendo preguntas específicas sobre cada interacción que Lucia había tenido con el banco y el gerente. «Es esencial documentar todo meticulosamente. Cualquier detalle puede ser crucial para su defensa», explicó. La conversación fue interrumpida cuando el detective Moraes regresó con un archivo que contenía las grabaciones de seguridad del banco y registros de inicio de sesión que mostraban actividades sospechosas coincidiendo con los horarios de las transacciones cuestionadas. Con la asistencia de Renato, Lucia sintió que finalmente tenía un aliado en la lucha para limpiar su nombre y proteger a su hijo. Renato organizó una serie de acciones, incluyendo la preparación para una audiencia que tendría lugar al día siguiente. «Vamos a asegurar que la verdad salga a la luz, Lucia. No estás sola en esto. Tengo un hijo en una situación de salud similar y me identifiqué con tu caso. Hacemos locuras para garantizar la salud y el bienestar de ellos», afirmó Renato, mientras se preparaban para dejar la comisaría. Mientras Lucia volvía a la celda, con Renato prometiendo volver al día siguiente para llevarla al juicio. La sala del tribunal estaba repleta de tensión y expectativa cuando Lucia entró acompañada por su abogado, Renato. Sentía cada mirada dirigida hacia ella, cargada con juicios tácitos y expectativas silenciosas. Su corazón latía rápido, no solo por el miedo a lo que podría decidirse, sino también por la preocupación por su hijo João, cuya salud aún era frágil. Al sentarse, Lucia intentó controlar su respiración, tratando de calmar los nervios mientras el juez tomaba su lugar. Renato le pasó una mirada tranquilizadora, susurrando: «Estamos preparados para esto, confía». El proceso comenzó con el fiscal presentando el caso contra Lucia,
detallando las acusaciones de fraude bancario y lavado de dinero. Habló sobre las transacciones sospechosas, el dinero inexplicablemente depositado en su cuenta y su posterior utilización. Lucia se sintió hundirse un poco en su silla con cada palabra, cada acusación pareciendo más pesada que la última. Luego, fue el turno de Renato de presentar la defensa. Describió la situación desesperada de Lucia, una madre soltera luchando por la vida de su hijo. Explicó cómo el dinero apareció de manera inesperada y cómo, en el desespero de una madre, Lucia usó los fondos para salvar a su hijo sin conocer la procedencia. Lucia Gómez actuó instintivamente, movida por el amor incondicional de una madre, y no con intención delictiva, argumentó Renato. Tras un largo periodo de deliberación, el juez finalmente pronunció el veredicto. Considerando todo lo presentado y el estado de necesidad de la acusada, este tribunal declara a Lucia Gómez inocente de las acusaciones de fraude bancario y lavado de dinero. Sin embargo, se ordena que la acusada asuma el reembolso total del dinero que fue utilizado por ella para el tratamiento de su hijo. La sala del tribunal se llenó de murmullos cuando el juez anunció la decisión. Lucia sintió una ola de alivio por ser declarada inocente, pero la realidad de su nueva deuda la golpeó con fuerza total. ¿Cómo pagaría esa enorme cantidad? Apenas podía saber cómo pagaría la cuenta del hospital donde Juan estaba internado, cómo lograría reembolsar otra suma tan grande de dinero. Renato se acercó, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Encontraremos una solución, Lucia. Ten fe», dijo gentilmente. Al salir del tribunal, Lucia estaba libre de las acusaciones criminales, pero cargaba un nuevo peso, la deuda masiva que no sabía cómo resolver. Caminaba lentamente, perdida en pensamientos. Cada paso la llevaba de vuelta a la realidad de su vida cotidiana. Ahora que estoy libre, ¿cómo pagaré el tratamiento de Juan? ¿Cómo pagaré esta nueva deuda? Lucia reflexionaba con el corazón pesado. No puedo fallar ahora, no cuando Juan todavía necesita tanto de mí. Llegó al hospital, alegre al ver a su hijo mejor, dándole una sonrisa tranquila, ajeno a los problemas financieros que pendían sobre ellos. Verlo tan despreocupado le dio a Lucia una razón para luchar, para encontrar una manera de superar este nuevo obstáculo. «Por ti, Juan, por nosotros encontraré un camino», se prometió a sí misma, aún sin saber cómo cumpliría esa promesa. El teléfono sonó en un momento inesperado, interrumpiendo los pensamientos sombríos de Lucia. Dudó antes de contestar, su corazón aún marcado por las luchas recientes. Del otro lado de la línea estaba una voz que no esperaba volver a oír. «Señor Carvalho», el mismo jefe que la había humillado y despedido meses atrás. «Lucia, soy yo, Carvalho. Yo necesito hablar contigo», comenzó él, su voz conteniendo un temblor inusual. «He estado pensando mucho sobre lo que sucedió, sobre cómo te traté». Lucia sostuvo el teléfono con más fuerza, la sorpresa y la cautela mezclándose dentro de ella. «Realmente no sabía sobre tu hijo, sobre tu situación. Juzgué mal tus acciones. Pensé que solo estabas distraída y estaba equivocado, profundamente equivocado», continuó él, claramente luchando por encontrar las palabras. «Leí sobre tu caso, sobre el juicio y todo lo que pasaste. No puedo ni imaginar lo difícil que debe haber sido». La sinceridad en la voz de Carvalho era palpable, y Lucia sintió una punzada de sorpresa al darse cuenta de que su antiguo verdugo parecía genuinamente arrepentido. «Estoy llamando para pedir disculpas, Lucia, y para tratar de corregir un error, si me lo permites. Quiero ofrecerte tu empleo de vuelta si estás dispuesta a regresar. Y más que eso, la empresa cubrirá todos los gastos médicos de tu hijo y los gastos legales que tuviste. Considero que es lo mínimo que podemos hacer para empezar a reparar el daño causado», dijo él. Lucia se quedó en silencio por un momento, las emociones conflictivas girando dentro de ella. La oferta era más de lo que podría haber esperado, una oportunidad no solo de estabilidad financiera, sino de un nuevo comienzo, libre de las preocupaciones que tanto la habían angustiado. Yo agradezco, señor Carvalho, esto significa mucho para mí. Acepto». Lucia finalmente respondió, su voz temblorosa con una mezcla de alivio y renovación de esperanza. «Gracias, Lucia, y nuevamente pido disculpas. Espero que con el tiempo podamos dejar el pasado atrás y seguir adelante», dijo Carvalho. Y había un peso de sinceridad que Lucia nunca había escuchado antes de él.
Colgando el teléfono, Lucia se sentó, permitiendo que la realidad de las palabras de Carvalho se asentara. Estaba libre de las acusaciones legales y ahora tenía el apoyo necesario para garantizar el bienestar de João. Más que eso, había recibido algo raramente concedido en la vida, una segunda oportunidad, no solo en términos de empleo, sino una oportunidad de reconciliación y perdón. Finalmente fue descubierto por el juez que el señor Almeida, gerente del banco, desviaba dinero de la institución y lo depositaba en la cuenta de los clientes, y poco a poco transfería todo el dinero a su propia cuenta. Así los clientes parecían culpables de sus crímenes. Lucia descubrió que ella era una cliente que, al igual que muchos, recibió una enorme cantidad en su cuenta bancaria. Tras el descubrimiento del juez, el señor Almeida fue arrestado y se comprobaron todos sus crímenes de fraude, robo y tentativa de desvío de dinero. Cuando el caso se resolvió, Lucia finalmente se sintió aliviada, pero necesitaba reconstruir su vida. Volver al trabajo donde había sufrido su mayor humillación no sería fácil, pero Lucia sabía que las personas podían sorprender. Tal como Carvalho había mostrado una faceta que ella nunca esperaba ver, tal vez hubiera espacio para más entendimiento, más humanidad, incluso donde menos se espera. A veces los mayores dolores traen sorprendentes giros de redención, reflexionó Lucia, una leve sonrisa tocando sus labios mientras miraba a João. Al principio el retorno al antiguo trabajo fue muy difícil. Los pasillos y las salas aún resonaban con los recuerdos del pasado, y ella sentía las miradas curiosas y a veces críticas de algunos colegas antiguos. Sin embargo, la presencia constante y genuinamente arrepentida del señor Carvalho, que hizo cuestión de apoyarla personalmente, comenzó a suavizar las aristas del pasado. Con el paso de los meses, el perdón se mostró como una fuerza transformadora tanto para Lucia como para Carvalho. La honestidad de él sobre sus errores y el esfuerzo visible en compensar sus fallas del pasado ayudaron a curar las viejas heridas. Poco a poco, una amistad inesperada floreció entre ellos, fundada en el respeto mutuo. Lucia reconoció para sí misma que había errado al gastar el dinero, aunque fuera por una buena causa, para salvar a su hijo. Aún así, fue un error y un desvío de honestidad. Entonces esa comprensión abrió un espacio en su corazón para perdonar y aceptar el perdón ofrecido por el señor Carvalho. Todos cometen errores, incluida ella. Desde entonces, Lucia se prometió a sí misma que nunca dejaría de ser la mujer honesta que era antes de que sus preocupaciones por la salud de su hijo y todo ese dinero surgieran. La dedicación y la integridad de Lucia no pasaron desapercibidas, y no mucho tiempo después de su regreso fue promovida a gerente de limpieza. Esta nueva posición no solo la reconoció profesionalmente, sino que también le dio una nueva plataforma para ayudar a otros empleados, asegurando que la empatía y el entendimiento fueran la base de la cultura laboral en su equipo. Ella no permitiría que nadie fuera humillado de nuevo en esa empresa y se esforzó por ser la mejor gestora para sus empleados. En lo personal, el mayor regalo que Lucia recibió fue la completa recuperación de João. Esa era su mayor alegría. Los tratamientos médicos completamente cubiertos por la empresa como parte de la disculpa del señor Carvalho fueron exitosos, y João emergió de su larga batalla por la salud no solo curado, sino también más fuerte y resiliente. La gratitud de Lucia hacia los médicos y todos los que apoyaron a su familia durante esos tiempos difíciles era inmensa, y ella hacía un punto de expresarla siempre que fuera posible. Ahora, al borde de una nueva etapa de su vida, João estaba a punto de entrar a la universidad. Con una mente aguda y una sed de conocimiento que solo había crecido durante sus días en el hospital, estaba ansioso por estudiar biología, inspirado por su propia experiencia con médicos y tratamientos. Lucia observaba con inmenso orgullo, casi sin creer que el niño pequeño y frágil de antes estaba ahora a punto de embarcarse en una jornada tan grandiosa. Los vecinos que juzgaron a Lucia pidieron disculpas, pues no sabían por todo lo que la mujer estaba pasando, y eso llevó a una nueva visión de compañerismo y ayuda entre ellos. Era un ejemplo para que ayudaran unos a otros, tal como ella hizo por la vecina que mejoró gracias a su ayuda. Lucia miraba hacia atrás a todo lo que había superado, las luchas, el miedo, la incertidumbre, y sentía una paz profunda.
Las adversidades habían moldeado una vida nueva e inesperada, llena de esperanza y nuevas oportunidades. Ella y João, unidos por las pruebas, miraban hacia el futuro con optimismo y valentía. A veces la vida nos tumba, pero aquí estamos, más fuertes, más sabios y juntos, pensaba Lúcia, sonriendo a João, quien le devolvía una sonrisa igualmente brillante. La vida había sido una maestra dura, pero una maestra eficaz. Estaban listos para cualquier desafío que pudiera venir a continuación, enfrentándolo juntos, como siempre lo habían hecho. Si te gustó esta historia, te invitamos a que te guste y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos enormemente tenerlo aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Tenemos una selección especial solo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos.